En plena boda, el padrino, mi mejor amigo, dijo que estuvo con mi novia una semana antes. Solo respondí, me alegra que ya estén tan unidos. Yo me voy. Y me llevo los anillos. En plena boda. No cualquier boda. La mía. El día que todo el mundo me había prometido que sería el más feliz de mi vida. El salón estaba lleno de luz, flores blancas y risas nerviosas. Candelabros de oro, mesas cubiertas con manteles impecables, copas brillantes como diamantes recién tallados. Un ambiente diseñado para parecer perfecto. Y lo peor es que todo parecía funcionar. La música suave de fondo, los camareros moviéndose como sombras entre las sillas, los invitados riendo, brindando, disfrutando de ese momento tan cuidadosamente planeado. Yo llevaba un traje negro hecho a medida, con solapas ligeramente más anchas de lo habitual, porque a mí me gustaba sentirme clásico, elegante. Diana había insistido en que usara corbata en lugar de pajarita, decía que se veía más serio, más comprometido. Estaba parado junto a ella, con su mano entrelazada a la mía, mientras nuestro amor era bendecido por palabras de amigos y familiares. Mi madre lloraba. Lloraba de verdad, con esa mezcla de orgullo y nostalgia que solo una madre puede sentir. Tenía pañuelos en ambas manos, uno ya arrugado, empapado de lágrimas, y otro listo para seguir secándolas. Su maquillaje se había corrido un poco, pero no le importaba. Ella siempre decía que verme casado era algo que imaginó desde que era pequeña, desde que corría por el jardín cargando mis juguetes como si fueran bloques de construcción de un futuro que ya no podía detenerse. Y ahí estábamos. En el centro del escenario, bajo luces cálidas y cámaras que nos apuntaban desde todos los ángulos posibles. Los teléfonos grababan cada segundo. Algunos invitados no disimulaban, otros incluso se levantaban discretamente para tener mejor ángulo. Era un evento digno de recordar. O eso creíamos todos, hasta que Hugo tomó el micrófono. Hugo. Mi mejor amigo. Desde el colegio. Él y yo habíamos compartido infinidad de momentos, desde las primeras novias que nunca llegaron a nada, hasta aquella vez que nos quedamos encerrados en la biblioteca toda la noche durante un examen importante. Habíamos sobrevivido a borracheras legendarias, a rupturas dolorosas, a viajes improvisados sin dinero y a planes que fracasaron estrepitosamente. Pero sobre todo, él estuvo conmigo cuando mi madre murió. Fue quien me sostuvo cuando caí, quien me dijo que tenía que seguir adelante, que no podía dejar que el dolor me definiera. Por eso, cuando le pedí que fuera mi padrino, aceptó con lágrimas en los ojos. Me abrazó fuerte, me dijo que era un honor ser parte de ese momento tan importante. Que estaría ahí para mí, como siempre lo había estado. Y yo le creí. Le confié mi felicidad, mi ceremonia, mi día más importante. Entonces, frente a más de 200 personas, con el cuarteto de cuerdas aún en silencio momentáneo tras terminar una pieza delicada, Hugo se acercó al micrófono. Se ajustó la corbata, carraspeó un poco, sonrió como si fuera a contar un chiste divertido, uno de esos que hacen reír incluso a los más serios. Pero lo que dijo después fue una bomba que no solo rompió el aire, sino también mi corazón. Yo solo quiero confesar algo, dijo, con esa voz entre festiva y sobria. Estuve con la novia una semana antes de esta boda. Fue algo breve, pero intenso. Creo que merecen empezar este matrimonio sin secretos. El tiempo se detuvo. Literalmente. Hubo un silencio tan brutal que hasta el cuarteto de cuerdas dejó de tocar. El violonchelista, que aún mantenía su arco levantado, lo bajó lentamente, como si hubiera escuchado algo prohibido. Las conversaciones murmuradas cesaron. Incluso los camareros se quedaron quietos, con bandejas en alto, mirándose unos a otros con expresiones de horror contenido. Todo el mundo giró hacia él. Hacia mí. Hacia ella. Y luego otra vez hacia mí. Diana no dijo nada. Ni siquiera negó. Solo se quedó petrificada, con sus labios ligeramente separados, como si intentara formular una respuesta que no existía. Sus ojos buscaron los míos, pero no los encontraron. Yo ya no estaba allí. Oh sí, físicamente sí. Pero mentalmente ya había comenzado a alejarme de todo eso. No grité. No lloré. No lancé sillas ni copas ni hice ninguna de esas cosas dramáticas que uno espera en una película. No hice una escena. Simplemente, me quité los guantes blancos, despacio, como si estuviera quitándome una máscara. Tomé la caja con los anillos, la guardé en el bolsillo interno de mi saco y dije, con la voz más calmada que pude encontrar. Me alegra que ya estén tan unidos. Yo me voy. Y me llevo los anillos. Y salí caminando del salón mientras la gente aún no sabía si era parte del show o una verdadera catástrofe social. Nadie me detuvo. Nadie me siguió.
Ni siquiera Diana. Pero claro, para ustedes eso fue el espectáculo. Lo impactante. La humillación pública. Lo viral. Lo que todos comentaron en redes y en los grupos de WhatsApp durante semanas. Para mí, fue el inicio del mejor día de mi vida. Permítanme contarles cómo llegamos a eso. Me llamo Elías. Tengo 32 años, y hasta hace poco creía firmemente en eso de el amor todo lo puede. Soy arquitecto. Hijo único de padres que se amaron hasta su último aliento. Siempre quise eso, una compañera para construir, para compartir logros y fracasos, para llorar juntos si hacía falta. Y cuando conocí a Diana, pensé que ella era esa persona. Diana era todo lo que se puede desear a los veintitantos, divertida, carismática, hermosa de una forma que parecía planificada, como si cada gesto suyo hubiese sido ensayado frente al espejo. Nos conocimos en una exposición de diseño, cuando yo recién había abierto mi estudio y ella trabajaba en marketing para una constructora. Nos complementábamos bien. Ella traía a los clientes, yo hacía que se enamoraran de las ideas. Tardamos menos de 6 meses en vivir juntos, y 3 años después, me arrodillé en el puerto donde nos dimos el primer beso, con un anillo que me costó casi 3 meses de trabajo. Ella lloró. Dijo que sí. Nos abrazamos bajo los fuegos artificiales de un crucero ajeno. Parecía perfecto. Lo que no sabía era que Diana también lloraba por otros hombres. Que no era la primera vez que me ponía los cuernos. Y que mi mejor amigo, Hugo, sabía demasiado de nuestra cama, más de lo que cualquiera debería saber. Hugo y yo éramos amigos desde el colegio. Compartimos todo, fútbol, tareas, borracheras, sueños. Estuvimos juntos en el peor momento de mi vida, la muerte de mi madre. Y también en el mejor, la inauguración de mi primer edificio como arquitecto independiente. Cuando le pedí que fuera mi padrino, me abrazó con lágrimas en los ojos. Me dijo que era el mayor honor que alguien podía darle. No me imaginé que una semana antes de la boda, ese honor incluiría acostarse con mi prometida. Y no una vez. Descubrí después que lo suyo con Diana venía desde mucho antes. Que había excusas, salidas, viajes de trabajo que en realidad eran escapadas a escondidas. Que mientras yo remodelaba nuestra futura casa, ellos remodelaban sus posiciones en mi ausencia. Pero en ese momento, en plena boda, solo sabía lo que dijo él, que habían estado juntos. Que era verdad. Mi mundo se desmoronó. No por la traición, sino por la claridad con la que entendí que todo lo que construí era falso. Y ahí comenzó mi verdadera historia. Me fui caminando. Solo. Sin celular, sin amigos, sin rumbo fijo. El salón se quedó atrás como una escena de película que ya no me pertenecía. Atrás quedaron las miradas, los murmullos, las caras de sorpresa o burla disimulada. Ni siquiera volví a ver a Diana. Ni a Hugo. No tenía nada que decirles. Nada que preguntar. Ni siquiera un reproche. Simplemente, salí. La puerta trasera del salón daba a un pequeño jardín lateral, donde las luces del techo apenas iluminaban el camino. Crucé por entre los arbustos cuidadosamente recortados, pasé junto a una fuente decorativa que burbujeaba con tranquilidad absurda, como si nada hubiera pasado. Caminé sin prisa, sin dirección, como si mis pies ya conocieran el camino que mi mente aún no había decidido. Llegué a un parque cercano. Era de noche, pero las farolas amarillentas lo mantenían iluminado como si fuera un escenario vacío. Me senté en una banca fría, cubierta por una fina capa de rocío. Las manos me temblaban ligeramente, aunque no sabía si era por el aire fresco de la noche o por la magnitud de lo que acababa de vivir. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo me quedé allí, quieto, observando cómo una ardilla corría entre los árboles, ajena al caos dentro de mí. No sentía rabia. Ni tristeza. Ni siquiera humillación. Sentía alivio. Era como si me hubiera quitado un saco con piedras. Como si, sin saberlo, hubiese estado viviendo con una soga al cuello y por fin alguien me la hubiera cortado. Al principio no lo entendí. Pensé que estaba en shock. Que todo esto vendría después, el dolor, la furia, el desgaste. Pero no. Lo que vino fue algo distinto. Fue claridad. Fue paz. Fue como si, de repente, pudiera respirar mejor. Lo más triste no fue que Diana me engañara. Fue que, al pensarlo bien, no me sorprendía. Había señales. Cientos de ellas. Pequeñas dagas disfrazadas de humor, de bromas, de comentarios aparentemente casuales que yo siempre dejé pasar. Ella solía decirme cosas como: no todos pueden tener el cuerpo de un modelo, pero bueno, tú compensas con tu cerebro. Yo reía.
O hacía como que reía. Porque en realidad, esas palabras se clavaban en algún lugar profundo, en esa parte vulnerable que nunca queremos admitir que existe. Otras veces decía: si te vistas así para la boda, te van a confundir con el mesero. Y yo le respondía con una sonrisa forzada, tratando de restarle importancia. Como si eso fuera lo natural. Como si eso fuera amor. O incluso: no te sientas mal si en la playa me miran más a mí, es lo normal. Pequeñas agresiones cotidianas que, con el tiempo, van construyendo un muro invisible entre dos personas. Un muro hecho de inseguridad, de comparaciones, de silencios incómodos que uno aprende a ignorar porque quiere creer que está enamorado. Que cree que eso es lo único que importa. Pero esa noche, bajo la luz artificial del parque, entendí algo fundamental. Una persona que te ama no te ridiculiza. No te compara. No te hace sentir menos. Una persona que te ama te levanta. Te protege. Te respeta. Incluso cuando estás cansado, débil, o simplemente no eres quien quieres ser. Una persona que te ama no necesita demostrar que es mejor que tú. No busca hacerse notar a tu costa. Y lo peor de todo no fue que ella lo hiciera, sino que yo lo permití. Permití que sus palabras moldearan mi autoestima. Permití que sus decisiones definieran mi felicidad. Y permití que su traición se convirtiera en mi fracaso personal. Pero ahora, mientras miraba hacia el cielo oscuro, lleno de estrellas que brillaban como si nada hubiera pasado, empecé a entender que no había fracasado en amarla. Había triunfado en sobrevivir a ella. Así que me levanté de la banca. Me sacudí el polvo de los pantalones, aunque en realidad no había ninguno. Tomé aire. Profundo. Largo. Como si fuera la primera vez que respiraba desde hacía mucho tiempo. Y caminé hasta un hostal cercano. No necesitaba un hotel 5 estrellas. No necesitaba consuelo. No necesitaba explicaciones. Solo necesitaba descansar. Apagué todo. Mi teléfono, mis redes, mis mensajes. No quise saber nada de llamadas, ni de excusas, ni de intentos de contacto. No necesitaba saber por qué lo habían hecho. Ya lo sabía, porque podían. Porque no tenían límites. Porque les resultó fácil. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. El sol aún no salía, pero ya podía sentirse ese cambio en el aire, como si el mundo estuviera preparándose para comenzar de nuevo. Me lavé la cara, me puse una camisa limpia y salí a caminar. El día anterior había sido mi boda. Hoy, era mi vida. Real. Verdadera. Sin máscaras. Fui a mi estudio. Llamé a mis 3 empleados y los reuní en la sala de conferencias. Les dije que era hora de crecer. Que íbamos a abrir otra sucursal. Que iba a conseguir nuevos inversionistas. Que necesitaba distraerme, y qué mejor forma que convertirme en el jefe que siempre soñé ser. No lo dije como una venganza impulsiva. Lo dije como un plan. Como un propósito. Como una reconstrucción consciente. No quería que mi venganza fuera gritar o vengarme con rabia. Quería que fuera con logros. Con éxito. Con un nivel de vida que hiciera que ellos dos se lamentaran cada segundo por haberme traicionado. Y funcionó. A los 6 meses ya tenía 2 oficinas. A los 8, firmé un contrato con una cadena hotelera de lujo. Y al año, salí en la portada de una revista de negocios. Me veía distinto. Me sentía distinto. Más fuerte. Más elegante. Más yo. Dejé de usar ropa que no me favorecía solo para complacer. Dejé de callar cuando me sentía herido. Dejé de disculparme por existir. Por pensar diferente. Por no ser perfecto. Porque ya no necesitaba ser perfecto. Necesitaba ser auténtico. Y eso, en sí mismo, era suficiente. Esa transformación no fue rápida. Ni sencilla. Pero fue real. Y fue mía. Y fue entonces, cuando ya casi los había olvidado, que Diana apareció otra vez. Una tarde, al salir de una conferencia en la universidad, la vi esperando afuera, recargada en mi auto como si tuviera todo el derecho del mundo. Llevaba un vestido claro, de tela fina que se movía con el viento como una promesa de nostalgia. Su cabello estaba igual, perfectamente ondulado, como siempre. Sus labios pintados de ese tono rosado que yo solía besar antes de irme a trabajar. Todo en ella parecía querer decir: sigo siendo la misma. La que amaste. La que perdiste. Pero ya no era la misma para mí. Ni yo lo era para ella. Elías, ¿podemos hablar? Su voz sonaba diferente. Más baja. Casi temblorosa. No tenía esa seguridad que tanto me había atrapado al principio.
Ya no era la Diana que dominaba las conversaciones, que sabía cómo hacerse notar en cualquier lugar. Ahora parecía vulnerable. O tal vez solo necesitaba algo de mí. No amor. Tal vez perdón. O tal vez justificación. ¿Y Hugo? Le respondí sin emoción. ¿No quiso venir contigo? Bajó la mirada. Y ahí entendí que algo había cambiado. Ella, por primera vez desde que la conocía, no tenía una respuesta preparada. Solo silencio. Un silencio pesado, como el de aquellos días en los que estábamos en casa y ella no quería hablar, pero yo creía que era porque estaba cansada o distraída. Ahora sé que era porque estaba pensando en alguien más. Finalmente, habló. Lo nuestro duró apenas un par de semanas después de la boda fallida, confesó. Descubrí que él solo buscaba ganarme, competir. Que era manipulador. Que me dejó cuando se cansó. Que estoy sola. Que te extrañaba. Que ahora entiendo que te amaba de verdad. Cada palabra salía con pausa, como si estuviera midiendo si yo aún podía sentir algo. Si aún podía caer. Si aún podía perdonar. Y ahora entiendo que tú eres el hombre con el que siempre debí estar, dijo. ¿No sabes cómo me arrepiento? La interrumpí antes de que siguiera. No, le dije sin dudar. No sabes tú cómo me alegro. Y me fui. Sin mirar atrás. Sin dudas. Sin preguntas. Solo caminé. Alejándome de ella. De su historia. De todo lo que representaba. Porque ya no era el hombre que necesitaba su perdón. Ni el que anhelaba entender por qué me había hecho eso. Ahora era alguien que había construido algo mejor sin ella. Alguien que ya no dependía de su cariño, de su atención, de su validación. Ella había sido una isla en mi mapa emocional. Yo había naufragado allí. Pero ahora navegaba hacia aguas nuevas. Con rumbo claro. Con brújula propia. Luego vino Hugo. En una cena del gremio de arquitectos. Una de esas reuniones donde todos llevan tarjetas de presentación en el bolsillo y sonrisas bien ensayadas. Estaba rodeado de personas importantes, posiblemente nuevos clientes o socios. Se acercó con una copa en la mano, como si fuéramos amigos aún. Como si nada hubiera pasado. Fue un error, dijo. Te juro que no pensé que te afectaría tanto. Pensé que lo entenderías con el tiempo. Levantó su copa como si fuera una disculpa disfrazada de brindis. Quería ser perdonado sin realmente pedir perdón. Quería minimizar su culpa diciendo que no supo cuánto daño haría. Pero yo ya no estaba interesado en escuchar excusas. Me reí. Fue una risa corta, fría. No de alegría. De comprensión. No te culpo por ser basura, le dije. Pero sí por equivocarte de contenedor. No alzamos la voz. No hicimos drama. Solo le sostuve la mirada. Y luego, como si fuera parte del plan, apareció uno de sus nuevos socios. Le dio la mano a Hugo y se presentó como si nada. Me incluí en la conversación con calma, con profesionalismo. Y entonces, frente a ambos, conté una versión precisa y controlada de lo que ocurrió. No entré en detalles sórdidos. No hice acusaciones falsas. Solo relaté, con frialdad y claridad, cómo mi mejor amigo había decidido traicionarme el día más importante de mi vida. Cómo se había aprovechado de mi confianza. Cómo había usado mi felicidad como trofeo personal. Cuando terminé, no hubo aplausos. Ni reproches. Solo silencio. El tipo de silencio que se siente como una puerta cerrándose. Esa misma noche, recibí una llamada de su empresa. Me ofrecían una alianza. A él lo congelaron. Lo relegaron. Su reputación quedó manchada. No necesitaba más. Pero la vida, cuando decides no agachar la cabeza, te premia. No siempre con dinero, ni con fama. A veces con paz. Con dignidad. Con el peso justo de haber hecho lo correcto, sin bajar la mirada. Yo no busqué venganza. Busqué justicia. Y esta fue suficiente. Un año después, recibí un mensaje de un contacto que no recordaba, una de las damas de honor de la boda fallida. Su nombre era Valeria. No éramos cercanos, pero ella estuvo allí ese día. Vio todo. Y aunque en ese momento no dijo nada, ahora quería disculparse. Por no haberme dicho antes lo que sabía. Lo siento, escribió. Nunca tuve el valor de decírtelo. Pero Hugo y Diana ya se veían desde meses antes. Todos en su círculo lo sabían. Se burlaban de ti. Algunos incluso hicieron apuestas sobre cuánto tiempo tardarías en darte cuenta. Cada palabra me golpeó como si fuera nueva. Como si todo hubiera pasado otra vez, pero esta vez con más claridad. Más verdad. Más dolor.
No porque me lo ocultaran, eso ya lo había asumido, sino por la frialdad con la que lo habían hecho. Por cómo todos, en silencio, formaron parte de esa mentira. No sentí rabia al principio. Sentí vacío. Un hueco profundo en el pecho, como cuando descubres que no solo te engañaron, sino que también fuiste objeto de risas a tus espaldas. Que para ellos yo era el tonto útil. El arquitecto que pagaba cenas, organizaba viajes, compraba regalos. El tipo que siempre estaba ahí, sonriendo, mientras otros se reían de él. Decidí hacer algo más que triunfar en silencio. Decidí hablar. No gritar. Ni insultar. Ni llorar frente a cámaras. Quería contar mi historia con calma. Con elegancia. No como venganza, sino como testimonio. De lo que significa levantarse después de una traición. De cómo a veces, perderlo todo es lo mejor que puede pasarte. Así que grabé un vídeo. Corto. Sencillo. Solo yo, frente a la cámara, con una luz natural detrás y una mirada que ya no buscaba aprobación. Hablé de la boda. De lo que pasó. De cómo me sentí. De cómo aprendí a reconstruirme. Sin mencionar nombres. Sin señalar dedos. Solo conté mi experiencia, como si fuera la de cualquiera que haya sido herido por alguien en quien confiaba plenamente.